del Señor. El título del mensaje para hoy, y espero que pongan mucha atención a lo que es la palabra del Señor, el título del mensaje es: un gran avivamiento es el que necesitamos. Un gran avivamiento es el que necesitamos. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, esto es cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este hermoso tiempo que nos permite, Señor, de poder estar reunidos en este lugar, agradecido de tu amor, agradecido de tu bondad, agradecido de tu infinita misericordia. Hoy necesitamos una vez más poder oír tu palabra, Señor, y permite que en esta noche puedan haber corazones sedientos y hambrientos de poder recibir tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestra mente y nuestro corazón para poder oír tu palabra, Señor eterno. Oh Dios eterno, oh Dios mío, uno de los grandes pecados que cometió Israel es que no amó tu palabra, y permite que eso no ocurra en nosotros, que nosotros podamos amar tu ley, podamos amar tu palabra y podamos entender, Señor eterno, que todo es importante, pero lo más importante es tu palabra, que habla en nuestra vida, que habla en nuestros corazones. Oh Dios mío, bendice a tu pueblo, redargúyelo, corrígelo, exhórtalo, repréndelo. Aleluya, Señor, sánanos, bendícenos por medio de tu santa y eterna palabra. Oh Dios mío, estamos delante de tu presencia y creemos en esta noche que seremos bendecidos a través de la exhortación de tu palabra, porque un gran avivamiento necesitamos, un gran despertar necesitamos, Señor eterno, y permite que a través de esta palabra, Señor, eso ocurra también en nosotros. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. Cristo vive. Recuerde, hermano, que no somos metodistas pentecostales, somos pentecostales. Nosotros nos damos tres glorias a Dios, damos toda la gloria al Señor, hermano. ¿Está entendiendo, iglesia, o no? Se lo repetió más de 20,000 veces. Dele, hermano, gloria a Dios, gloria. No, aquí le damos toda la gloria al Señor. Aquí le damos toda la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque la Biblia no dice 3 o 4. La Biblia dice que toda la gloria es del Señor. ¿Está aquí o no? ¿Está aquí o no? ¿Está despierto o no? Eso, qué bueno, hermano. Alabado, que la calor no lo duerma. Que la calor no lo atonte, o que la calor como que nos deja medio, ¿no es cierto? Medio ahí, medio sin fuerza. No sé cuál es la palabra correcta para no herir a alguno. ¿Ya? ¿Está aquí, no es cierto? ¿Está atento a la palabra? Espero que podamos estar atentos al mensaje. Un gran avivamiento es el que necesitamos. El texto de la homilía, la prédica, la exhortación que en esta noche quiero hacer a la iglesia. Cuando hablamos del contexto histórico de este libro de Reyes, amén, que nos relata la historia de los reyes de Israel, amén, la monarquía de los reyes, donde lamentablemente Israel dejó de lado la teocracia de Dios. Debemos entender nosotros, hermanos, que nosotros estamos en la teocracia de Dios, no en la democracia de Dios, ¿no es cierto? Porque la democracia, ¿no es cierto?, es la que le permite a las personas tener sus propias opiniones.
pero nosotros vivimos bajo la teocracia de Dios. ¿Qué indica eso? Que nosotros estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Y quien determina todas las cosas, nosotros, no es el pastor ni el ministerio, quien determina todas las cosas sobre su vida es Dios. ¿Está entendiendo, no es cierto? Ya. Amén. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico de este libro de Reyes, donde nos relata la historia de los reyes de Israel, su comportamiento, sus acciones, sus actitudes, los beneficios que conllevaron el hecho de haber gobernado, podamos entender un poco, cuando muere Salomón, se divide el reino de Israel. Su hijo Roboán lamentablemente no quiso hacer lo correcto, sino que al contrario, siguió el consejo de los jóvenes de ese tiempo, lamentablemente, y vino una división en el reino de Israel. Y el reino de Israel se divide en dos partes. Amén. Dos tribus, que es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, quedan en lo que es la parte sur de Israel, y las 12 tribus restantes quedan en la parte norte, amén, constituyendo lo que era el reino de Israel, cuyo asentamiento principal para los del norte sería Samaria. Amén. De ahí nace la etnia o la mezcla entre judíos y samaritanos. Amén. Que es otra explicación que más adelante podemos darla. Amén. Y está el reinado del sur, que es el reinado de Judá, que por amor a David Dios permite que ese reinado se mantenga. La mayoría de los reyes de Judá hicieron lo bueno, la mayoría, casi el 85%. Del resto de las demás, del otro reinado, casi el 99.9% hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Amén. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Salvo algunos por ahí, una excepción a la regla, trataron de hacer lo bueno. En este contexto nos reencontramos, amén, en pleno reinado de Judá, en el reinado del sur. Amén. Y en el contexto histórico de este libro nos encontramos con este rey llamado Ezequías. Ezequías, cuyo nombre hebreo significa Yahvé fortalece, o Dios es mi fuerza, o Yahvé ha fortalecido, que se compone de la raíz Yasat con ese, amén, que indica fortalecer o el hombre fuerte. Y se deriva también de la palabra Yad, en referencia a Dios o a Jehová, reflejando el nombre, amén, de Ezequías, amén, una conexión teofórica de la protección divina, amén, que Dios le daba a él. Según el contexto histórico de lo que hemos leído, este fue uno de los pocos reyes de Judá, uno de los pocos reyes, amén, que estuvo constantemente consciente de lo que el Señor había hecho, consciente de las obras de Dios en el pasado, de las cosas que Dios había hecho en el pasado y de la participación de Dios en los eventos cada día para con Judá. La Biblia describe a este rey, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, amén, lo describe, hermano, como un rey que tenía una estrecha relación íntima con Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 31:20, amén, que según expresa en relación a su comportamiento, a su actitud, termina la historia en Crónicas, amén, que fue un hombre que hizo lo recto, amén, lo recto y lo bueno delante del Señor su Dios. Es decir, la Biblia destaca el buen comportamiento que tenía Ezequías delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también de la sociedad o de las personas que él tuvo el derecho de poder gobernarles. La historia de este rey, amén, Ezequías, se encuentra en varios pasajes de la palabra del Señor, y le hablo a aquellos que leen la Biblia, a aquellos que leen la palabra del Señor, porque como siempre he dicho, aquí están las mejores historias que usted puede entender, hermano. Amén. Las mejores series están aquí en la palabra del Señor. La historia de Ezequías se cuenta en 2 de Reyes, capítulo 16, verso 20. Amén. En el capítulo 20, verso 21. Aparece también en 2 de Crónicas, capítulo 28, capítulo 32. Aparece también la historia de Ezequías en Isaías 36:1, que fue el rey, amén, que Dios, amén, manda a Isaías a decirle: ordena a tu casa que vas a morir. Es el rey que ora a Dios, que clama a Dios, amén, y que le muestra al Señor que había tenido un buen comportamiento. Recuerde en lo que hemos leído, que al final de 2 de Crónicas dice que él hizo lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor.
Y cuando Dios le dice, ordena tu casa que vas a morir, él oró, se humilló y le recordó al Señor que su comportamiento, amén, había sido un comportamiento correcto delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios le dio 15 años más de vida, bendito sea el nombre del Señor. Se menciona también su historia en Proverbios 25:1, en Isaías capítulo 1, verso 1. Aparece también en Jeremías 15, en Jeremías 26. También aparece en el libro de Oseas, profeta Oseas en el capítulo 1, verso 1. Y aparece también su nombre en Miqueas capítulo 1, verso 1. Ezequías fue hijo del malvado rey Acaz. Amén. Este rey reinó sobre el reino del sur de Judá durante 29 años, desde el año 715 hasta el año 686 a.C. Amén, que fue el reinado de su padre Acaz. Y Ezequías empieza a gobernar su reinado a la edad de 25 años. Amén. Y lo que relata la palabra del Señor, que fue un rey celoso, fue un rey íntegro, fue un rey celoso del Señor. Amén. Que cualquiera de los que venían antes de él, amén, o sea, los que estuvieron antes que él, fueron reyes que no hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Y él se destacó, hermano, por ser un hombre celoso, se destacó por ser un hombre íntegro, se destacó por ser un hombre temeroso del Señor. Amén. Durante su reinado hubieron dos profetas que profetizaron, Isaías y también Miqueas, que ministraron, amén, y que profetizaron sobre Judá. Durante el malvado reinado de su padre Acaz, amén, después de ese malvado reinado, porque Acaz permitió muchas cosas, permitió la idolatría en los lugares altos, amén. Por lo tanto, cuando él toma el reinado, amén, él se da cuenta que hay mucho trabajo por hacer. Se reconoce a Ezequías como el reformador. Se conoce a Ezequías como un reformador de la presencia de Dios, al darse cuenta que el pueblo no estaba buscando al Señor. Y Ezequías, hermano, se atrevió a lo que no hizo otros reyes. Se atrevió, hermano, a limpiar la casa del Señor. Amén. Se atrevió, hermano, a destruir los altares. Amén. A destruir los ídolos de los templos paganos que se habían levantado en el gobierno de su padre. Recuerda, hermano, que su padre estaba gobernando a Judá, que venía del linaje de David. Y este hombre permitió la idolatría, el paganismo. Permitió, hermano, que Israel levantara templos paganos. E inclusive Acaz permitió, hermano, amén, que la estatua de bronce o la serpiente de bronce que levantó Moisés, amén, que habían fabricado en el desierto, permitió que la gente la adorara. Sin embargo, Ezequías tiene la valentía de destruir los ídolos. Tiene la valentía, hermano, de destruir los templos paganos. Tiene la valentía, hermano, de limpiar la casa de Dios. Amén. De empieza a reformar el culto a Jehová. Porque la gente se había olvidado, aleluya, como muchas veces olvida, que acá vienen al culto, que acá no vienen a otra cosa, que acá venimos a adorar a Dios, venimos a bendecir al Señor, venimos a reconocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Él se atreve a destruir todo eso. Amén. Todo lo que habían convertido en ídolo. Amén. Y debido, hermano, a que este rey puso a Dios en primer lugar. Porque eso es lo lindo, lo que se destaca acá. Que su nombre significa Jehová fortalece, Jehová es mi fuerza. Él se atreve a colocar a Dios en el primer lugar de su vida. Amén. Y al colocar a Dios en el primer lugar de su vida, ponga atención en esto. Amén. Todo lo que hizo, amén, en todo lo que hizo, puso a Dios primero en todo lo que hizo. No dejó a Dios a un lado en ningún momento. Todo lo que hizo, Dios fue el primero. En sus decisiones, Dios fue el primero. En su adoración, Dios fue el primero. En su cántico, Dios fue el primero. En su vida, Dios siempre fue el primero. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor lo prosperó. Estoy hablando del contexto histórico antes de entrar al resultado de esta acción, de lo que Él hizo. Amén, porque tenía que haber un resultado. Porque Él está reformando algo importante. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, la gente se había olvidado de Dios.
La gente no estaba adorando a Dios. Recordemos, hermanos, que Israel era un pueblo que siempre claudicaba entre dos pensamientos. Amén. Se recuerdan los días de Elías, cuando adoraban a Baal o adoraban a Dios. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, adórelo. Si Jehová es Dios, adórelo. Sin embargo, el pueblo no refirió palabra ante la pregunta que Elías le hizo. Amén. Dice, hermano, que Ezequías se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos, aleluya, que había ordenado Moisés. Amén. Es decir, fue un hombre que guardó el temor del Señor. Fue un hombre, hermano, que se apegó al Señor. Amén. Y nunca se apartó de él. Ahora, como resultado a su decisión, ¿cuál fue el resultado de su decisión? Amén. Lo hemos leído en 2 de Reyes 18:7. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Como resultado, aleluya, indica una cosa: Dios estaba con él. ¿Está Dios con usted? ¿Está Dios con usted? Como resultado, por su decisión de servir a Dios, por el resultado de limpiar la casa, por el resultado de tomar una decisión de guardar los mandamientos que Moisés le había prescrito, no como lo había hecho su padre Acaz, aleluya, el resultado era que Dios estaba con él. Primer resultado, Dios estaba con él. Segundo, aleluya, el Señor lo prosperó en todo. El Señor lo prosperó en todo. Es decir, dos aspectos importantes: el Señor estaba con él y fue prosperado en todo lo que hacía. En todo lo que hacía, amén, Ezequías fue prosperado. Lo segundo, hermano, para entrar ya de lleno a esto, amén, y quiero ir a Crónicas capítulo 29 en adelante, amén, a la reforma que él hace. Porque él toma una decisión, amén, y como resultado fue que Dios estaba con él. Escúchame, hermano, cuando tú tomes decisiones, Dios va a estar contigo. Cuando tú tomes decisiones de servir a Dios, cuando tú tomes decisiones, aleluya, hermano, de apegarte al Señor, primero, Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar solo. Y lo segundo, que todo lo que hagas, Dios va a prosperar tu vida. Porque todo hombre que se guardó para el Señor, Dios lo prosperó. Y a pesar de las dificultades que podían vivir, como la dificultad, hermano, que vivió José, lejos de su familia, a pesar de todo eso, aleluya, Dios estaba con él y Dios prosperó a José en todo lo que hacía. Hermana Lorena, por favor, ve afuera. Amén. Ahora, como resultado quiero que entienda esto, como resultado, Dios estaba con él y Jehová lo prosperó. Amén. Ahora, Ezequías le pone condiciones al pueblo. Amén. Le pone condiciones al pueblo. Es decir, él tomó una decisión, porque las decisiones se toman personalmente. Pero ahora él está poniendo la condición al pueblo, si realmente Dios quiere que esté con ellos. Amén. Y dice, hermano, que lo primero que él hace, amén, en el capítulo 2, segunda de Crónicas 29:3, dice, hermano, que las puertas del templo se abrieron y las puertas del templo se repararon. ¿Por qué? Porque en los días de su padre, las puertas del templo estaban cerradas. Su padre había permitido que adoraran en otros lugares. Habían dejado la adoración al Dios verdadero. Y su padre, hermano, cerró las puertas con clavos. Amén. Las cerró totalmente. Y lo primero que él hace, aleluya, hermano, es abrir las puertas del templo. Es abrir, hermano, reparar las puertas del templo. Aleluya. Para que la gente volviera al templo a adorar a Jehová, su Dios. Las puertas estaban cerradas. Su padre lo había determinado. Pero él en su devoción por Dios permite que las puertas del templo se abran, las repara. En el versículo 10 del capítulo 29, aleluya, él hace un pacto con el Señor e invita al pueblo, amén, y le dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira.
el ardor, aleluya, de su ira sobre el pueblo. Amén. Y le invita al pueblo a hacer un pacto con el Señor. Amén. A tomar una decisión de servir a Dios con honestidad, de servir a Dios con integridad, de servir a Dios, bendito sea el nombre del Señor, con rectitud, porque a Dios no se le sirve a media, a Dios se le sirve con honestidad, con integridad, con rectitud, porque usted no me está sirviendo a mí, usted está sirviendo al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y usted debe creer que no solamente Dios está aquí, su servicio, rectitud, integridad y honestidad debe ser también en su casa, debe ser también en su trabajo, debe ser en la calle, donde usted vaya, usted debe entender que Dios está en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Lo tercero que hace, primero, abre la puerta del templo, amén, para que la gente vaya a adorar a Dios, para que la gente vaya a buscar a Dios. Recuerde que ese templo, amén, bendito sea el nombre del Señor, aún no es destruido, aún no es socavado por los babilónicos. Es el templo que levantó Salomón, es el templo cuyo Salomón hace una oración para y le pide a Dios, amén, que su presencia habite en ese lugar, para que vaya el extranjero, para que vayan sus hijos, los hijos de Israel, a orar a ese lugar. Sin embargo, ya no había oración, no había culto, no había alabanza, no había adoración al Señor, porque la gente pasaba por afuera y el templo estaba cerrado. Él repara las puertas del templo, las abre para que la gente entienda, aleluya, la necesidad de ir a la casa del Señor. Invita a la gente a hacer un pacto, una renovación, aleluya, delante del Señor, de volver a adorar al Señor. Lo segundo, santificó a los sacerdotes. 29:15, amén, los vuelve a santificar a los sacerdotes y a los levitas. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa del Señor. Primero, aleluya, se santificaron ellos, se limpiaron ellos, se purificaron ellos conforme al mandamiento del rey y a las palabras del Señor, aleluya. Y una vez que se santificaron, una vez que se limpiaron, una vez que se arrepintieron, aleluya, el versículo 16 sigue siguiendo, aleluya, la base de lo que hemos leído, amén, que el templo se limpió, es decir, limpiaron el templo. Si me puedes colocar el versículo y que puedes ir conmigo rápido, te lo agradecería mucho. El versículo 16, bendito sea el nombre del Señor. Dice: entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas los llevaron fuera al torrente de Cedrón, amén, donde era un lugar como un basural, que pasaba un río donde tiraban toda la basura, amén. Es decir, hermano, vea usted las condiciones nacionales, amén, que Ezequiel le está poniendo al pueblo, amén, le está poniendo condiciones, porque debemos entender una cosa: queremos presencia de Dios, queremos que la gloria de Dios descienda, queremos que el poder de Dios descienda. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios descienda? Queremos que la gloria de Dios se mueva, que despierten los cadáveres, que despierten los que están mudos, que despierten, aleluya, los que están durmiendo. Queremos vida en la iglesia, porque la iglesia es un ente vivo, no es un ente muerto. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios poderoso. La Biblia dice: Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. ¿Cuántos están vivos en esta noche? ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos tienen vida? Hermano, le voy a pedir un favor: si un niño pasa, no lo mire, no haga nada. Observe la palabra mejor, que es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Se limpió el templo se limpió, amén. Lo segundo, en el versículo 22, dice que se ofreció sacrificio. Mataron pues los novillos, los sacerdotes recibieron la sangre, es decir, volvieron los sacrificios, volvieron los holocaustos, volvió el arrepentimiento, volvió el convertimiento, volvió la devoción, volvió la adoración al Señor. Amén. ¿Y cuál fue el resultado, aleluya, de toda esa condición? Porque tiene que haber un resultado. Vea usted, el resultado de Ezequías, de determinar servir a Dios, le favoreció, porque él decidió servir a Dios con honestidad,
Él no siguió el camino de su padre. Su padre era un idólatra que permitió el pecado. Él dijo, no, yo voy a ser diferente. Y eso es lo lindo que Dios quiere en este tiempo, que Dios levante gente que quiera ser diferente a los demás, que quiera ser distinto a los demás. Que si el de allá no quiere cantar, no importa, yo canto. Si el de allá no quiere gritar, yo grito. Si el de allá no quiere ir a la iglesia, no importa, yo voy a la iglesia. Porque hemos sido llamados a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Hemos sido llamados a marcar la diferencia. El resultado de determinar el servir a Dios, dice que Dios estaba con él. Qué lindo saber que Dios está con uno, hermano. Yo no sé si usted se goza con eso, amén, pero no te confíes, porque recuerda que hubo un hombre por confiarse, aleluya, creyendo que todo lo que hacía Jehová lo iba a prosperar. Recuerde que en un momento, aleluya, la Biblia dice que él pensó que Dios estaba con él. Sin embargo, la Biblia dice que Jehová se había apartado de él. Se había apartado de él. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Es decir, hay resultados. Cuando tú tomas decisiones, tiene que haber un resultado en eso. Jehová estaba con él. Jehová lo prosperaba. Amén. Entonces, él le pide al pueblo las siguientes cosas. Amén. Abriré la puerta del templo. Hagan pacto conmigo, con Dios. Los sacerdotes, amén, los levitas se santificaron. El templo se santificó. El lugar, escúcheme hermano, usted puede mirar insignificante este lugar, pero este lugar tiene que constituirse siempre en un lugar santo, en un lugar de adoración. ¿Cuántos dicen amén? No en un lugar como un centro de madre, como un centro. Usted no viene acá a buscar un beneficio económico de nada. Usted viene acá a adorar, a bendecir, a exaltar, a glorificar y a reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos están acá? Hubo resultados. Amén. ¿Y cuál fue el resultado de esta decisión de Ezequías? Escúchame, hermano. Llevar al pueblo a un nivel de espiritualidad cuesta. Llevar a una iglesia a un nivel de espiritualidad cuesta mucho. Cuesta sacrificio, cuesta lágrimas, cuesta devoción, cuesta integridad. Cuesta muchas cosas llevar a un pueblo a un nivel de espiritualidad. Amén, porque nosotros debemos movernos sobre lo sobrenatural en Dios. Que este es un ambiente espiritual en el cual nos movemos, donde los demonios se mueven en los aires, impidiéndote que tú alabes al Señor, colocando un espíritu de sueño, de flojera, de distracción y muchas cosas y pensamiento en tu mente, que lo único que desearía es estar en tu casa. Y es ahí donde está la lucha espiritual en tu vida. Bendito, por eso en el culto tienes que concentrarte en lo que estás haciendo, en los cánticos, en la alabanza, en la adoración, en el momento de la palabra, porque aunque sea una hora de la palabra, pueden haber 10 minutos de esa palabra que pueden calar en lo más profundo de tu corazón, y esa palabra que entra en tu corazón cobra vida. Tu vida es transformada, tu vida es regenerada y te invita a un pacto de renovación, porque lo que necesita la iglesia evangélica es un pacto de renovación con Dios. Por eso necesitamos un avivamiento, o necesitamos más que un avivamiento, un gran avivamiento necesitamos en nuestra vida. Como resultado, según 2 de Crónicas 29:36, dice, hermano, que Ezequías se regocijó, se alegró, amén, por lo que el pueblo estaba haciendo. No hay mayor alegría para un pastor ver a la gente comprometida con Dios. No hay mayor alegría para un pastor ver gente comprometida con lo de Dios. Ver gente comprometida con un mismo sentir. Porque aquí no estamos adorando a un Dios diferente. Usted no tiene un Dios diferente. Usted tiene al mismo Dios que me cambió, que me transformó. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, lograr eso, hermano, cuesta. Aleluya. Pero no hay mayor alegría ver corazones que se vuelven a Dios. Ver corazones que toman determinaciones correctas, aleluya, y dejan su carnalidad, dejan su soberbia, dejan su orgullo y vuelven su corazón al Dios del cielo. Ezequías se regocijó y como resultado, querido hermano, ¿sabe lo que ocurre?
En 2 Crónicas 30:26 dice, hermano, que hubo gran gozo en Israel. Hubo gran gozo en Jerusalén, amén, por la decisión, aleluya, que el pueblo, mire, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado. Y en el versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, escúcheme bien, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Qué nos da a entender este versículo? Escúchame bien, que hace mucho tiempo no había un despertar en Israel, que hace mucho tiempo no había una manifestación de la gloria de Dios sobre Israel. ¿Se recuerda usted lo que han leído la palabra del Señor? Que cuando Salomón dedicó el templo, amén, cuando Salomón oye las célebres palabras de Dios diciéndole: Salomón, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se convirtiera de sus malos caminos, si mi pueblo se arrepintiera, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras, y oiré la oración que hace mi pueblo desde este lugar. Aleluya, aleluya, hermano. Hubo tal presencia de Dios en los días de Salomón, que cuando Salomón iba a dedicar el templo, aleluya, iba a cortar la cinta, aleluya, aleluya, porque todo tiene un protocolo, aleluya. El protocolo, hermano, te limita a la presencia de Dios. Hoy ya tenemos iglesias protocolares, hermanos protocolares, que todos saben, que el culto dura 1 hora y más de 1 hora para ellos ya es suficiente, aleluya. En los Estados Unidos, hermano, a la gente hay que ir a buscarla para que vayan a los cultos. La gente no aguanta media hora y ya se van porque están cansados, porque tienen sueño, porque aleluya, tienen que trabajar, porque todo es protocolar. El protocolo frena la presencia de Dios, detiene la presencia de Dios. Entonces Dios dijo: yo estoy en contra del protocolo. Y cuando Salomón iba a dedicar el templo, los sacerdotes vestidos con su ornamento, todo precioso, la Biblia dice, hermano, que la presencia de Dios descendió, que la gloria de Dios descendió, y los sacerdotes tuvieron que salir huyendo, arrancando, porque la gloria de Dios estaba llenando el templo. Hoy día es todo protocolar para ti. Sabes a la hora que empieza el culto y aún así llegas tarde. Sabes lo que van a cantar, sabes que vienen los avisos, sabes que viene la ofrenda, y te vas con esa sensación y no entras por esa puerta dejándote sorprender por Dios. Dios aún nos sigue sorprendiendo, y aunque tú no lo quieras, la gloria de Dios quiere manifestarse sobre su pueblo. ¿Por qué tanta excusa para servir a Dios? ¿Sabe por qué? Porque te falta hacer un pacto con Dios. Te falta santificarte, limpiarte. Te falta volver a ofrecer sacrificios. Porque esto tuvo un resultado. El rey se regocijó y el pueblo también se regocijó. Vea cómo está el pueblo evangélico hoy en día. Nadie se goza. Nadie se goza como debería gozarse. Nadie tiene una alegría como debería tenerlo, porque, escúcheme, hermano, el mismo salmista lo dijo: el gozo del Señor, la alegría del Señor es mi fuerza. Y la gente ha perdido esa alegría, ese gozo. Solo ver tu cara como llegas al culto, solo ver cómo saludas a veces a la gente, aleluya, es que no hay un resultado, aleluya. Pero si te vuelves a Dios, si permites que las puertas del templo de tu corazón se abran para que la presencia de Dios vuelva a descender, para que vuelvas a hacer un pacto con Dios, vuelva a limpiarte de toda tu inmundicia, de toda tu porquería, vuelvas a limpiar el templo que eres tú. La Biblia dice, hermano, que somos templos del Espíritu Santo. Debemos limpiarnos, debemos ofrecer sacrificio. Alabar a Dios es un sacrificio, levantar la mano es un sacrificio. Guste o no te guste, la iglesia se ha caracterizado por alabar, por bendecir, por exaltar, por honrar el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cuando hablamos del concepto avivamiento, amén, el concepto avivamiento está en el concepto de la palabra hebrea chayat.
no chaya, sino que chayat, que significa vivir. Eso es avivamiento, vivir. En el sentido más estricto, el avivamiento, hermano, se refiere, escúchame bien, a la restauración del pueblo de Dios hacia una relación santa, prioritaria con el Señor. El término describe un periodo especial en la historia en la que sucedió algo especial. Es decir, cuando Dios derrama su avivamiento, cuando Dios aparece en la historia, aleluya, vea usted, hermano, no sé cuántos años pasaron. Este hombre tenía 25 años, joven, no 29. No sé cuántos años pasaron que dice el versículo que no se había hecho cosa semejante. En toda Jerusalén no había nadie que hubiera hecho una reforma, de cambio, de transformación. Porque todos sus predecesores habían hecho lo malo ante los ojos y habían permitido la idolatría, habían permitido el pecado. Por eso hoy día el estado de la iglesia está. Y usted de repente se encuentra con pastores medio anómalos que hablan contra el pecado, que hablan contra la inmoralidad, que de repente, hermano, tiene que tomar decisiones. A la gente no le gusta. Bendito sea el nombre del Señor, porque el estado de la iglesia hoy en día es un estado demasiado permisivo. Entonces Dios describe el avivamiento como un periodo especial en lo que algo sucede. En la concordancia Strong, la palabra avivamiento se traduce a hacer vivir, nutrir, preservar, acelerar. Es decir, en los avivamientos Dios acelera algo. Indica también recuperar, algo se recupera. Reparar, algo Dios repara. Restaurar, algo Dios restaura. Guardar, algo se guarda. Mantener vivo y sanar. Entonces, avivar significa reanimar el fuego, reanimarlo o hacer que arda mucho más. Nosotros cantamos una alabanza: que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos son re buenos para reavivar el fuego de los asados que hacen en la casa en los cumpleaños. Y no digo que sea malo, pero mejor que avives el fuego del don de Dios que está aquí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque aunque usted no lo crea, el fuego de Dios nunca se va a apagar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, avivar significa reanimar el fuego o hacer que arda más. Avivar significa cobrar vida, cobrar vigor. Animar, según la Real Lengua Española, avivar significa salir de un estado de languidez, salir de un estado turbio, salir de un estado soñoliento, como estás a veces en el culto, con puras ganas de dormir, con solo verte en los ojos dan ganas de dormir. Eso es avivamiento, que Dios te saca de ese letargo. Y escúchame, la palabra cobra vida en tu corazón. Ya la palabra no es, aleluya, un momento para dormir o un momento latigudo. Es vida, la palabra es poder, la palabra transforma, la palabra levanta, la palabra sana. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La palabra despierta en nuestros corazones. Entonces significa cobrar vida, cobrar vigor. Algunos usan el término avivamiento como un despertar, como una renovación o como un movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un avivamiento espiritual? O para tener un gran avivamiento. Escúchame, mi pregunta es: ¿estás viviendo un avivamiento en tu vida? Si te cuesta orar, te cuesta ayunar, si lo de Dios ya no te atrae, porque el avivamiento produce algo especial, produce una atracción del hombre hacia Dios, produce un despertar de las cosas espirituales, hermano bendito, y uno deja de lado las cosas humanas. Entonces, ¿qué se necesita para un avivamiento espiritual? Primero, los avivamientos no se inician con los coros. Los avivamientos no se inician, hermanos, con eventos
Hoy día la iglesia se está llenando de eventos. Y usted lo ve por Facebook. Yo no estoy en contra de muchos eventos, pero la iglesia se llena de eventos, se llena de actividades. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero hay algo que se ha dejado de lado y que nunca debemos dejar de entender, que lo más importante para que pueda haber un avivamiento en nosotros es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Todo avivamiento se inicia con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es decir, no puede haber avivamiento si no hay palabra de Dios en tu vida. Si mírate cómo estáis, cogote goma sin el culto. Mírate cómo estáis, porque no hay un deseo de Dios en tu vida. No hay un anhelo por las cosas de Dios. Entonces hoy día yo pido a Dios por un avivamiento. Cuando Habacuc le pide a Dios, ¿sabe lo que le está pidiendo literalmente cuando él dice: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, por favor, hazla conocer? Está pidiendo avivamiento en un tiempo de violencia, en un tiempo, hermano, de depravación sexual, en un tiempo, hermano, de corrupción humana, en un tiempo donde los políticos estaban dejando la escoba en Israel y los sacerdotes también. Y en ese momento, hermano, Habacuc, sí, aquel mismo Habacuc que dijo: aunque no haya nada en los corrales, y aunque las majadas no haya animales, y aunque las vides no den fruto, él mismo dijo: yo con todo confiaré en Jehová, con todo. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Señor, aviva tu obra. En medio de estos tiempos difíciles, aviva esta obra. Y eso es lo que Dios anhela también en estos tiempos, hermano. Que Dios vivimos en tiempo de incertidumbre, en un tiempo de violencia. Usted sale con miedo en la mañana, con peligro que lo vayan a asaltar. Usted no sabe si va a llegar vivo a la casa, salvo bajo la protección de Dios. Vivimos en tiempos de delincuencia, de depravación sexual. Vivimos, hermano, donde nuestros políticos son corruptos. Nunca en la historia de nuestro país se había visto que una jueza de la Corte Suprema, de la excelentísima Corte Suprema, haya caído presa por corrupción. Así está el país, así está el mundo. Entonces necesitamos hombres y mujeres como Habacuc que digan: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, avívala, despiértala, Señor. Oh, yo siento el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe lo que Habacuc le está diciendo a Dios? Le está diciendo: Señor, mirándolo, el único que puede intervenir en esto eres tú. Porque cuando Dios interviene en la historia, todo cambia. Cuando tú permitas que Dios intervenga en tu vida, vas a dejar de ser el carnal que eres. Cuando tú permitas que Dios habite en tu matrimonio, todo será diferente. Mírate, obsérvate, no tienes ganas, no tienes deseo. Estás aquí por un mero compromiso. Tu corazón no está acá, tu mente no está acá, tu persona no está acá. Un avivamiento, ¿sabe lo que incluye? Por eso no te asombres lo que veas por internet. No te asombres. Yo lo prediqué el domingo pasado. Puede haber gente que haga todo. Puede sacarse fotos. Pero yo digo: ¿cuántos oran? ¿Cuántos buscan de Dios? Y no es que nosotros seamos los más espirituales, pero por lo menos vengo de una generación que me enseñó a orar, que me enseñó a buscar de Dios, que me enseñó el compromiso con Dios, que me enseñó que había que mantener siempre la llama encendida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Avivamiento entonces significa cobrar vida, vigor. Pero el avivamiento incluye arrepentimiento, incluye confesión de pecados. Eso es avivamiento. Eso es despertar. Arrepentimiento, cambio de actitud. Es decir, tú no puedes ser aquí uno y en tu casa otro. Eso es hipocresía. Escúchame, eso es hipocresía. Aquí eres evangélico, aquí tu vocabulario es diferente, pero en tu casa he sabido de hijos que me han dicho: mi papá echa garabato, mi mamá echa garabato. No hay cambio en tu vocabulario, no hay cambio, como hablaba el hermano Mario. Necesitamos que el ángel venga y queme nuestros labios, queme nuestra boca, limpie nuestra boca. ¿Cuánto dicen amén al Señor? El avivamiento conlleva arrepentimiento, cambio de actitud.
Cambio de actitud, escúcheme. Israel estuvo 400 años en silencio. No había una palabra profética. Aleluya. No había un profeta. Aleluya. Había mortandad. Había un silencio de Dios entre Malaquías y Mateo. Pero de repente Dios interviene en la historia. Y de repente Dios hace nacer a un muchacho de una mujer estéril llamado Juan el Bautista. Y empieza a predicar, aleluya, el arrepentimiento. Para que el corazón de la gente se vuelva a Dios. Para que el corazón de los padres se vuelve al corazón de los hijos, para preparar el camino del Señor. Luz que resplandecía en medio de las tinieblas apareció en la, aleluya, con la predicación de Juan el Bautista, y todo cambió y se renovó aún más cuando apareció Cristo en la historia. Porque cuando aparece Cristo todo cambia, todo es distinto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el evangelio de Jesús es: arrepentidos y convertidos. El avivamiento no es el que vivimos hoy. Ese de los saltos, ese de los gritos que algunos tratan de manifestar un avivamiento, de mostrar todo por internet. No te asombres de eso. Lo vuelvo a decir, he estado en iglesia donde he visto gente en pecado danzar. He estado en iglesia donde he visto gente adúltera danzar. He estado en una iglesia donde he visto gente en adulterio en los púlpitos, hermano, y me dicen avivamiento. No. He visto iglesias, hermano, donde los jóvenes van y visten como quieren. Las mujeres visten como quieren. Muestran todo lo que quieren. Bautismos con traje de baño y haciendo, aleluya, aleluya, inmoralidad delante de Dios. Eso es lo que hoy vemos. Y tú quieres meter a Dios en tu cajón, amoldado a tu idea, a tus principios. Cuando el Dios que tenemos nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento produce arrepentimiento. Te tienes que arrepentir de verdad. ¿Qué sacáis con llorar lágrimas de cocodrilo acá? Si en tu corazón no hay cambio, no hay una transformación. Por eso la iglesia necesita un verdadero avivamiento, un verdadero despertar. Estoy cansado de los púlpitos escuchar azúcar, escuchar puros dulces, escuchar mensajes acomodados. Necesito, como Abraham Lincoln dijo un día, cuando yo vaya a escuchar a un hombre, quiero que ese hombre me demande algo, quiero que ese hombre me pida algo. Estoy cansado de los predicadores, aleluya, hermano, diabéticos, de los predicadores del chocolito, del chocopanda, aleluya, del super 8. Estoy cansado de esos predicadores, de esos cultos, hermano, que parecen una atmósfera de espiritualidad, pero hay pura carnalidad. Cuando nos volvamos a Dios, la iglesia va a despertar. Cuando nos volvamos de verdad a Dios, el soberbio dejará de ser soberbio, el orgulloso dejará de ser orgulloso. Porque esto es cambio, mi hijo, esto es cambio. Hermana, escúcheme, esto es cambio. El avivamiento produce servicio en santidad dentro de la iglesia. Déjeme terminar, me quedan 15 minutos, por favor. Quiero respetar el tiempo hoy. El avivamiento produce servicio en santidad dentro de la iglesia local. Aquí tiene que haber un servicio de santidad. ¿Me entiende? Porque el Dios que alabamos es un Dios santo. Es decir, aquí no tiene que haber conversaciones, no tiene que haber masticar de chicle, no tiene que haber entrada y salida. A ver, estáis todo el día en tu casa y no vais nunca al baño, pero aquí en la iglesia sí vais al baño. Necesitáis un avivamiento. Aleluya, en la casa, hermano, la conversáis toda y aquí seguís conversando. Necesitáis un verdadero avivamiento. Aleluya, en la iglesia, en la casa, no te duermes viendo 3 horas de Netflix y aquí te duermes. Necesitas un verdadero avivamiento. Necesitas que las puertas del templo se abran. Necesitas volver a hacer un pacto con Dios para que la gloria de Dios descienda. Y para que todo lo que hagas, Dios te prospere y Dios esté contigo. Martin Lloyd Jones. A mí me encanta leer historia de reformadores. Soy un apasionado de la lectura de los reformadores. Estoy leyendo un libro que se llama Nube de día, columna de fuego de noche. Estoy preparando 2 o 3 mensajes de ese libro. No he tenido el tiempo para prepararlo, pero me gusta leer la historia de reformadores. Pero miren lo que dice Martin Lloyd Jones. Dice, escúcheme bien, el avivamiento consiste
en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera. Escúcheme lo que está diciendo. El avivamiento, el despertar consiste en que Dios toca las mentes, los corazones, de una manera arrebatadora, de una manera devastadora, de una manera exaltadora, para atraerlos hacia sí. Escuche bien, obrando desde adentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Porque el primer cambio viene por dentro. Yo no estoy en contra, yo creo en la santidad externa y interna. Creo que la mujer debe guardarse con poder y modestia y el hombre también. Y deben cuidarse y guardarse para el Señor. Pero el cambio primero viene por dentro. Podéis ponerte una falda larga y tener la media lengua. De nada te sirve. Podéis mostrar una apariencia de santidad, querido hermano, vestido de evangélico, pero tu corazón por dentro está podrido. El cambio viene de adentro. Cuando Dios cambia el corazón, cambiará también lo interno, lo externo hacia afuera. Y entenderás que todas las cosas las vas a dejar no porque te las impongan, sino porque amas al Señor, porque te vistes, caminas, hablas para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Eso va para muchos religiosos hoy en día dentro de nuestras congregaciones. Amén. Yo creo en los cambios, yo creo en la transformación. Yo creo literalmente que la mujer y el hombre tienen que cuidarse y guardarse para Dios. Y en especial las mujeres tienen que guardarse y tienen que cuidarse. Y cuidar sus cuerpos para el Señor y no ser un ente de atracción para que otros te miren y para que otros te complazcan. Bendito sea el nombre del Señor. Si eres casada, que te tiene que mirar es tu esposo. Si eres casado, que te tiene que agradar es tu mujer. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Está aquí o no? Puede ser duro, puede ser fuerte, pero es la realidad. Entonces, si queremos un avivamiento, el cambio debe venir desde adentro hacia afuera. Amén. Porque ¿qué saco yo con mostrar una apariencia de pastor si por dentro tengo adulterio? ¿Qué saco yo con mostrar una apariencia de pastor si dentro soy una persona de malos pensamientos? ¿Qué saco con mostrar santidad si en mi mente, aleluya, paso hablando mal de mi hermano, paso hablando mal de mi hermana? ¿Qué saco con tener ese tipo de santidad? Entonces, cuando yo permito que mi corazón cambie, cuando hay una transformación interna, me será fácil dejar todo lo que Dios quiere que yo deje. ¿Me está entendiendo o no? Me será fácil dejar todo lo que Dios quiere que yo deje, porque lo haré, no porque me lo impongan, lo haré porque la palabra de Dios lo dice y lo haré por amor al Señor. Sigo con Martin Jones. Me quedan 10 minutos. Es Dios acelerando, intensificando, extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano. Pero a veces ese avivamiento se ve ensombrecido, sofocado por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios, dando nuevo poder al Evangelio y a su gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas, generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe, arrepentimiento, alabanza, oración, amor, alegría, obra de benevolencia, servicio, iniciativa de alcance de intercambio. Vea usted lo que dice Martin Jones. Ahora quiero recalcar que la historia de la humanidad, de la iglesia cristiana, escúcheme bien, han habido 18 avivamientos. Y quiero recalcar solamente algunos. Pero desde 1730, desde 1755 al año 1980 de nuestra sociedad, han habido 18 avivamientos que han impactado el mundo. El primero fue en el año 1730, que duró cerca de 25 años. No duró una hora, no duró un culto de un domingo, duró 25 años. El primer gran despertar de avivamiento sería el primer gran avivamiento, escúcheme, que marcaría la pauta para los demás avivamientos en el futuro. Fue la intervención de Dios para cambiar vida. Fue durante ese periodo que los predicadores empezaron a predicar en el año 1730 en la calle. Fue la primera vez en que empezaron las multitudes a oír la palabra en campañas evangelísticas. Se dio principalmente en las colonias británicas de América, en las islas británicas.
La figura más importante de este avivamiento en 1730 al 55 fue George Whitefield. Ahí aparecen los hermanos Wesley. Aparece Jonathan Edwards, el famoso predicador que predicó, aleluya, aleluya, pecadores en las manos de un Dios vivo. Donde la gente cuando predicó, hermano, ese mensaje del infierno, dice, hermano, que la gente se aferraba a las bancas, se aferraba a las sillas, porque fue tal el temor que pensaron que el suelo se iba a abrir y se los iba a tragar todo. Estos venían del anglicanismo, venían del congresionalismo, cultos, aleluya, muertos. Pero Dios produjo un despertar. El segundo despertar fue en el año 1855 al 1930, casi 80 años. Y durante este tercer despertar se enfatizó por primera vez el rapto de la iglesia. Empezaron a enviar misioneros alrededor del mundo. Se da cuenta que el avivamiento no es solamente saltar, no es solamente grito, no es solamente correr y que la hermana mueva el pelo como la película diabólica del aro. Y no estoy en contra de la danza, me gusta danzar, me gusta alabar a Dios, me gusta hablar en lengua, me gusta sentir la presencia de Dios, pero todo Dios lo hace dentro de su orden. Se empezaron a enviar misioneros alrededor del mundo. Se empezó a trabajar en la labor social, escúcheme, en la espiritualidad personal. Amén. Esto ocurre en los Estados Unidos. Las experiencias sobrenaturales también empezaron a ser revelantes. Una gran concentración de personajes de la historia del evangelismo fueron protagonistas. Aparece el reverendo Moody, aparece el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, aparece Hudson Taylor, aparece William Booth y aparece George Miller, el hombre que leyó 200 veces la Biblia de rodillas, 200 veces. El tercer avivamiento que marcó un antes, que duró un año, fue en Gales, bajo el liderazgo de un minero de 26 años llamado Evan Robert. Se produjo un despertar principalmente basado en los cantos de alabanza, en las experiencias espirituales. El movimiento duró muy poco tiempo, pero se llegó a extender hacia toda Inglaterra y hacia toda Escocia. Y la palabra empezó a correr. Duró un año. Este hombre le llevó la palabra de avivamiento a los mineros. Dice la historia que en Gales, que los mineros, aleluya, eran grotescos, hablaban basura de su boca, eran personas garabateras, eran personas insolentes, pero algo vino. El avivamiento produjo un cambio, aleluya. Su vocabulario dejó de ser ya grotesco, su vocabulario cambió, porque cuando la presencia de Dios viene, el hombre es cambiado, ya no echa garabato, ya no fuma, ya no toma, su lengua es transformada a una lengua espiritual. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y le habla a todos aquellos que todavía no han cambiado su manera de hablar. Cambia tu manera de hablar. Permite que venga un avivamiento en ti. Mire lo que dice la historia en Gales, en las minas. Dice, hermano, que los burros eran tratados mal. A los burros los golpeaban, los azotaban, los trataban con groserías. Y cuando vino el avivamiento, su vocabulario cambió. Y empezaron, hermanos, a tratar con buenas palabras a los burros. Y los burros dijeron, va, ¿qué pasa? Los burros, dice la historia, que quedaron en estado de shock, porque estaban acostumbrados al maltrato y ahora no podían soportar que esa persona hablara bien. Como a usted le pasó, con sus compañeros de trabajo, usted hablaba de aquí para abajo, ¿sí o no? Vino Cristo, cambió su manera de hablar y la gente dice, ¿y a este qué le pasa? Porque solo Cristo es capaz de cambiar la manera de hablar. ¡Qué silencio! ¿Sabe lo que tuvieron que hacer? Cambiarle los burros, ponerle burros nuevos, porque el otro no entendía lo que pasaba. Ya termino. 1906, el avivamiento pentecostal, un renovado deseo por la oración, la santidad. Eso es avivamiento, renovación por orar. ¿Cuánto te cuesta orar? ¿Cuánto te cuesta participar de las oraciones? ¿Cuánto te cuesta participar de las cadenas de oración? ¿Cuánto no oráis nunca? No buscáis a Dios nunca. Por eso serví a Dios a tu manera. Por eso, insisto, nos falta un gran avivamiento. ¿Sabe lo que nos falta?
volver a llorar, volver a arrepentirnos. Dentro de ese avivamiento, de estos 18 avivamientos en el mundo, remarca uno, 1909 en Chile. En medio de la iglesia metodista, el misionero William Hoover empezó a promover un despertar espiritual en Valparaíso. Amén. Produjo un tal despertar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que ese despertar desde 1909 hasta hoy traería miles de personas a las filas evangélicas de Chile. 1960 a hoy, aunque no existe un consenso si se le debería categorizar como un gran despertar, pero durante esos años 1960, 1980, Dios empezó a despertar y empezó a despertar el evangelismo. Nace Gigi Ávila con un mensaje renovador, con un mensaje evangelístico, donde miles de personas se convirtieron, donde el año 70 estuvo en el Parque O'Higgins, 21,000 personas rindieron su vida a Cristo, donde, aleluya, Dios empezó a través de ese hombre a levantar una generación de pastores, de evangelistas. Antiguamente en Chile, entre los años 60 y 80, se levantaban pastores porque el papá moría y quedaba el hijo, aleluya, moría el hijo y quedaba el nieto, y venía toda una dinastía. Pero cuando vino Gigi Ávila en el año 70 en el Parque O'Higgins, yo era muy pequeño, lo escuchaba porque vivía a cuadras del Parque O'Higgins, aleluya, se levantó una generación de drogadictos, de alcohólicos, de gente que no venía de cuna evangélica, y Dios despertó en ellos un interés, un deseo de volverse al Señor. Entre eso aparece el pastor Roberto Arangui, que Dios lo llamó en esa campaña, que lo ha constituido como un evangelista. Dios empezó a levantar una generación de gente que no venía de cuna evangélica, porque Dios empezó a producir un despertar. Pero hasta hoy ya no ha habido más. Solo vivimos burbujas, solo vivimos chispazos, porque no hay un verdadero despertar. Hace tiempo hubo una iglesia en los Estados Unidos que mucha gente fue. ¿Qué quedó de eso? Nada, simplemente un simple recuerdo. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a la iglesia hoy en día simplemente a buscar un momento de emoción. Nada más que eso. Calmar su conciencia. Llorar un momento, pero no arrepentirse de verdad. Dios me dice a través del Espíritu Santo que aquí hay gente que está en terribles pecados delante de Dios, que si no se arrepienten, algo va a suceder en sus vidas. Por eso es tiempo que te vuelvas a Dios, que empieces a tomar con seriedad las cosas de Dios. Algunos dirán, oh, estamos viviendo un avivamiento. Yo veo la iglesia, yo la veo, digo, no. Por favor, siéntese por ahí, hija. No, ahí, sí. Ya, Joanito, por favor. Mire para acá. Yo veo las iglesias hoy en día. Yo veo las iglesias. ¿Y sabe lo que no veo? No veo realmente un verdadero despertar. El estado hoy día de la iglesia es un estado soñoliento, de entretención, de diversión. Y puede usted ver iglesias llenas, con una cantidad de personas innumerable, que pueden hacer filas para entrar, pero simplemente buscan una simple emoción de tratar de calmar su conciencia, y no buscan arrepentirse y volverse a Dios de verdad. Cuando Dios produzca en ti un interés, un avivamiento, tendrás anhelo de estar en la casa de Dios. Si te quedas en la casa por quedarte, porque estás cansado, te falta un glorioso avivamiento en tu vida. Y Dios me puso como pastor en este lugar para reformarlo a usted también como un creyente que busque de la presencia de Dios. Si usted no me hace caso, el problema es usted con Dios. Pero mientras yo viva y vive Jehová, predicaré que el corazón de la gente se tiene que volver a Dios. El resultado será, y con esto termino, Dios desciende, Dios visita, Dios toca, Dios despierta. Segundo, la palabra de Dios
traspasa tu corazón, te redarguye, te corrige, te lleva al arrepentimiento. Tercero, el avivamiento hará que se vea el pecado del hombre. El pecado es visto. Cuarto, en el avivamiento la cruz de Cristo es valorada. Y entendemos que no estamos acá por cualquier cosa. Entendemos y le damos el valor por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Quinto, el cambio es profundo. Hay cambio, hay transformación. La tristeza se va, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay descanso. Escúcheme. Sexto, un avivamiento. El amor estalla, hay amor de Dios, hay comunión. ¿Cuántos dicen amén? Te dan, yo he escuchado gente, es que me voy al tiro, perdóneme que lo diga, puede ser muy personal, no importa, pero te lo digo con mucho respeto. Hay gente, no, es que yo me voy, no, aleluya, necesitas un avivamiento, porque aleluya, el amor estalla, el amor de Dios estalla en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Lo séptimo, aleluya, la alegría llena los corazones. Dios es un Dios de alegría, Dios no es un Dios de pena. La alegría llena nuestros corazones. Mira tu cara de limón, mira tu cara de jurel, mira tu cara de tristeza. La Biblia dice, hermano, Él ha cambiado nuestro lamento en baile, Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Cuando hay avivamiento, la alegría de Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Hay alegría, te vas contento. Octavo, cada iglesia se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina, en un sentido experiencial, a diferencia del meramente teórico. No es solamente teoría, sino que la iglesia se convierte en el pueblo de la presencia divina. Es decir, la gente que pasa por afuera deseará estar en este lugar. El avivamiento producirá el deseo y el anhelo de la gente por Dios. Los perdidos serán encontrados y Satanás no podrá hacer nada. Entonces, la evidencia de un avivamiento verdadero son las ideas transformadas. Se producen grandes movimientos hacia la justicia, la evangelización, la acción social. ¿Sabe lo que hacen los creyentes? Vuelven a dedicar tiempo a la oración, vuelven a dedicar tiempo a la lectura de la palabra, vuelve la obediencia a Dios. La gente empieza a usar sus dones espirituales y lo más importante, venga al coro, hay confesión de pecados. Sé que algunos no están ni ahí con lo que digo. ¿Sabes por qué? Siéntese, hija, siéntese al usted. ¿Sabe por qué? Porque estás viviendo suba por favor. Estás viviendo un evangelio sin vida, sin transformación. Simplemente un evangelio religioso que ocupa una silla y nada más que eso. Y en tu actitud se nota, en tu devoción se nota, en tu compromiso con Dios se nota. Pero yo, Leonel González, proclamo, declaro, anuncio que yo necesito un avivamiento. ¿Hace cuánto tiempo, la verdad, con sinceridad, no permites que tus lágrimas caigan por tus ojos y le puedas decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy? Y esto va para todos ustedes, para todos nosotros, desde el liderazgo hacia el último hermano. Tiene que haber en nosotros el buen deseo y el anhelo
de tener un despertar en nuestra vida. Aprendí algo importante, me da unos minutos, aprendí algo muy importante. Algunos quieren que Dios le venga acá a arreglar el corazón. Cuando David pecó, no dijo: Señor, arréglame el corazón. David dijo: Señor, crea de la palabra vara, haz mi corazón nuevo. Necesito que este corazón que está ya podrido, tú lo cambies por uno nuevo. Hoy todos llegan a la iglesia para querer arreglar su corazón. No pidas que tu corazón se arregle. Pide que Dios ponga un corazón nuevo en ti. Y cuando Dios ponga un corazón nuevo en ti, habrá un deseo inherente de querer buscar las cosas de Dios. Y entenderás que más que tu compadre, tu amigo, tu amiga, entenderás que lo más importante es la presencia de Dios en tu vida. Antes de orar, póngase de pie, por favor. Le voy a pedir al coro que cante. Y no quiero, por favor, que vaya al baño. De verdad. Quiero que se ponga de pie de verdad delante del Señor. Ocupemos estos minutos, por favor, Santo Dios, de reflexión. Vamos a cantar con el coro una alabanza que se las pedí. Y vamos a reflexionar. ¿Hace cuánto tiempo no vas a su presencia y le dices: Dios, necesito un avivamiento? Necesito renovar mi pacto contigo. Necesito renovar mi compromiso contigo. Cierra tus ojos, por favor.